Tenemos quórum suficiente, así que podemos partir nuestro coloquio. Efectivamente, hoy día expone Alejandro González, quien está con COVID y está en su casa, por lo tanto, le agradecemos que igual no haya querido suspender este coloquio y seremos más benévolos con el horario y las preguntas seguramente, Alejandro, para que te vaya a descansar. Entonces, sin más, saludo a todos quienes nos acompañan y Camilo nos va a exponer, perdón, Alejandro nos va a exponer sobre Bien, Verdad y Belleza, una síntesis desde la amistad. Adelante, Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, voy a partir leyendo la presentación y en algún momento esto va a ser caótico porque empezaremos a improvisar, ¿ya? Bien, en primer lugar, debo reconocer que el título de esta charla es un engaño publicitario, sin mala intención. Se lo di a Emilio hace una semana cuando todavía no tenía claro de qué iba a hablar hoy. Así que busqué la máxima amplitud conceptual para colar ahí lo que se me ocurriera después. Ahora pensándolo, quizá un título más honesto habría sido Bien, Verdad y Belleza como triple pretexto para hablar de los temas que más me gustan en la vida, la filosofía, Platón, el cine y la amistad. Pero quedaba muy largo y además se me ocurrió demasiado tarde. En segundo lugar, debo advertirles que no esperen, por favor, escuchar una rigurosa exposición metafísica, sino más bien una colección bastante cuestionable de intuiciones que he ido juntando a lo largo de lecturas, películas y conversaciones con amigos. ¿Cómo conectar los conceptos de bien, verdad y belleza? Una opción convencional sería remontarse al orden trascendental y hablar desde la ilimitación del acto de ser. Pero ese ejercicio tensionante de síntesis metafísica me excede por completo. Y además en esta charla, como estamos en confianza, aunque no conozco a todos los que están aquí, quería intentar algo diferente. Una de mis obras favoritas en la historia de la filosofía occidental es el diálogo Teeteto de Platón, un texto complejísimo que pertenece a la etapa madura o incluso tardía de la producción platónica. Curiosamente, presenta la estructura de los diálogos socráticos tempranos, expresada bajo la fórmula ¿qué es X? En el caso del Teeteto, la X que se busca definir es la episteme, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Muchas interpretaciones se han dado a esta obra. Aquí quisiera presentar una propuesta entre varias posibles, una propuesta que, de ser medianamente afortunada, nos permitirá vincular las nociones de bien, de verdad y de belleza desde la práctica viva de la amistad. Antes, contexto. Platón no solamente es uno de los más potentes filósofos que han existido, sino al mismo tiempo es, sin duda, uno de los mejores dramaturgos de la literatura clásica. Platón es un artista que recurre a la escena teatral y a los mitos como vehículo para sus ideas. Por eso, no debemos atender solamente al contenido proposicional de sus textos, al conjunto de premisas y conclusiones lógicas, sino también a sus elementos no proposicionales, dramáticos, cinematográficos, diría yo. No solamente es importante lo que se dice a lo largo del texto, sino quién lo dice, a quién se lo dice y cómo lo dice. Dicho eso, vayamos al diálogo como si fuera una película. Los tres personajes principales son Sócrates, su amigo Teodoro y el joven Teeteto. ¿Cuál es la trama? Estos personajes están en una búsqueda. El objetivo es encontrar una definición adecuada de episteme, de conocimiento. Y a lo largo de esta película, Teeteto propone tres definiciones. Episteme es sensación, episteme es opinión verdadera y finalmente episteme es opinión verdadera acompañada de explicación. Las tres definiciones son sucesivamente refutadas por Sócrates. Así que, como ya habrán notado, si este diálogo platónico fuera una película, claramente no sería una película de Hollywood. No alcanzamos la resolución de un conflicto, no acabamos con un beso bajo la lluvia, no presenciamos, o al menos no a simple vista, un final feliz.
Lo que tenemos al final es la misma pregunta del comienzo. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento si todas las definiciones propuestas por Teteto fracasaron? Aquí, la mayoría de los lectores y espectadores se levantarán de sus asientos comentando entre sí. ¿Qué rayos acabamos de ver? ¿Para qué me trajiste a ver esta película? Para la próxima, vayamos a ver un drama histórico salvífico como La Ciudad de Dios. Aunque dure 6 horas, al menos pasan cosas. Sí, yo creo que tiene razón. Aquí Platón se nos cayó. Era mejor cuando hacía thrillers políticos como La Apología o fantasías míticas como El Tímeo. Sin embargo, no faltarán en la audiencia los fans incondicionales de Platón. Es que ustedes no saben, el problema es que no entendieron a Platón. No entendieron de qué se trataba la película del Teteto. Era un final abierto. Si se fijan en la última escena, ahí estaba la clave. En la última conversación donde Sócrates le dice a Teeteto: pues bien, Teeteto, si después de esto intentas quedar encinto de otras cosas, si logras hacerlo, estarás lleno de cosas mejores gracias al examen que hemos llevado a cabo ahora. Y si quedas estéril, al menos serás menos pesado y más amable para los que se relacionan contigo, pues con sensatez no creerás saber lo que no sabes. Así, los fans más vehementes de la obra platónica llegarán a subir videos a YouTube titulados Teteto, el verdadero final explicado. Algunos incluso, los más audaces, llegarán a infiltrarse en augustos coloquios de filosofía para exponer sus teorías descabelladas de cómo el Teteto no es una película sobre conocimiento, o no es solo una película sobre conocimiento, sino una película sobre el bien, la verdad, la belleza y la amistad. Ya, ok. Bueno, creo que ya dejé claras mis intenciones, así que podemos comenzar el análisis. Anteriormente comenté que si el Teteto fuera una película, no sería una de tipo hollywoodense. Sin embargo, entre tantas y tantas interpretaciones que se han ofrecido del texto platónico, creo que no haría mucho daño e incluso podría llegar a ser productivo interpretar el Teteto como uno de los géneros por excelencia de la industria de Hollywood, la comedia romántica. Así que en verdad el título de esta charla debía haber sido otro. Es cómo llevar a la pantalla. em, Perdón, hay alguien esperando en el lobby, le tengo que dar pasada. Espera un segundo. Ah, ya, ok, ¿tú te encargas de eso, Emilio? Ok. Bien, les estaba diciendo, el título de esta charla debió haber sido otro. Cómo llevar a la pantalla, cómo llevar al cine el texto del Teteto como una comedia romántica. Y para eso, un contexto. El género de la comedia romántica o la rom-com sigue una fórmula bastante establecida. Parte con un encuentro entre los dos protagonistas, denominado científicamente en Hollywood como una meet cute, y aquí quiero detenerme un segundo. Hay 4 tipos de meet cute establecidas y estudiadas por en fin, los amantes del cine. La primera es la que se conoce como una push-pull, una repulsión-atracción. Uno de los dos personajes se ve atraído por el otro, pero no se ve correspondido. Un clásico de este género sería, o sea, de este tipo, de Meet Cute sería Scott Pilgrim versus The World. Sin embargo, la Meet Cute más recurrida por este tipo de películas es la del segundo tipo, una push-push, una aversión-aversión. Los personajes se conocen e inmediatamente se detestan, visceralmente. Tenemos aquí muchos ejemplos. Orgullo y Prejuicio, La La Land, el gran clásico de clásicos When Harry Met Sally, His Girl Friday, mi comedia romántica favorita, 10 cosas que odio de ti, en fin, ustedes seguramente se les ocurrirán muchas más. La tercera clase de Meet Cute es la más rara de todas, una pull-pull, una atracción-atracción. Y es extraña porque si los dos personajes ya se atraen inmediatamente,
no está claro dónde va a existir la tensión, dónde va a estar el conflicto que debe ser resuelto, que es una constante en el cine de Hollywood. Un ejemplo de este tipo sería el de Romeo y Julieta, tanto en su versión shakespeariana como en su versión comedia romántica. Y ahí, dado que los dos personajes se atraen inmediatamente, vas a tener que fundar o inventar un conflicto en otra parte. Por ejemplo, en rivalidades ancestrales de las familias. Finalmente, y en cuarto lugar, tenemos la meet cute llamada la meet cute awkward o la ambigua, la incómoda. Ahí no está claro las intenciones de las dos personas o al menos de una de las dos personas. Podemos mencionar como homenaje la comedia romántica 500 días de ella, que sería de este cuarto tipo. Siguiendo con la fórmula de la comedia romántica, la meet cute se ve seguida de una serie de eventos afortunados, de mágicas coincidencias en donde las resistencias iniciales se ven vencidas, donde la persona que odiaba al otro personaje se ve finalmente conquistada. Pero esto no es sencillo y todavía tienen que pasar un par de fases canónicas de la comedia romántica, como son el gran obstáculo, que puede ser un terrible malentendido. La persona a la que amo en verdad se va a casar con otra, pero en verdad no se va a casar ella con otra, sino el hermano que tiene el mismo nombre. En fin, una serie de malentendidos muy propios de las novelas victorianas, deudoras de, o muy practicadas por Jane Austen. Tenemos después una gran revelación. Tú te das cuenta después de mucho tiempo que la persona que era el mejor amigo de tu infancia, de tu adolescencia, era en verdad el amor de tu vida, como puede ser el caso de Clueless. Y finalmente tenemos el desenlace, el final feliz, el beso bajo la lluvia o la boda, con lo cual ya las audiencias en sus casas pueden suspirar diciendo, lo sabía, el amor verdadero sí existe. Bien, después de esa digresión de la comedia romántica, que nos sirve como marco interpretativo, veamos cómo esto se aplica al diálogo de Teto. Veamos cómo es la meet cute entre los dos personajes principales, entre Sócrates y Teto. Yo diría que, bueno, dependerá de la interpretación del director o de la realizadora que lo lleve en la pantalla, pero podría ser de dos tipos. Podríamos hablar de una pull, una atracción inmediata, pero yo creo que lo más apropiado sería hablar del cuarto tipo. Una, un primer encuentro ambiguo entre los personajes. Vamos al texto. Sócrates está conversando con su amigo Teodoro. Su amigo Teodoro es un gran matemático, un gran geómetra, y Teodoro le comenta a Sócrates que tiene un discípulo, Teeteto, que es un prodigio. Es un prodigio no solamente en el plano matemático, es un prodigio en todo plano. Es un prodigio humano, es valiente, es generoso, es pronto en su inteligencia y es a todas luces un discípulo muy, muy prometedor para no ya la matemática, sino la filosofía practicada por Sócrates. Sócrates le dice, yo estaré encantado de conocerlo, y Teodoro le advierte, además no hay problema que lo conozcas porque no es una persona bella. Y aquí hace un juego como la homoeroticidad propia de estos o de algunos de estos diálogos. De hecho, le dice Teodoro a Sócrates, se parece bastante a ti. Se parece bastante a ti porque los dos son bastante feos. Los dos son bastante poco agraciados. Eh, ojos saltones, nariz chata, en fin. Teodoro llama a Teteto y Sócrates le dice, muy bien, Teteto, ven, acércate para que yo también pueda examinar atentamente por mí mismo cómo es mi rostro. Pues Teodoro dice que me parezco a ti. Estas palabras son claves. Y aquí Platón está poniendo en juego lo que después se ejercitará muchísimo en la teoría de narrativa cinematografía, que es
Do not tell, show. No cuentes las cosas, no lo pongas todo en el guión, muéstralo. Muéstralo con gestos, muéstralo con actos simbólicos. La introducción de Teteto con Sócrates es así. Se va acercando Teteto a Sócrates para que lo vea de cerca, y lo quiere ver de cerca porque se quiere ver en Teteto, Sócrates, como en un espejo. Aquí, esta es una perla como del carácter especular del autoconocimiento. Como tú, para conocerte mejor, necesitas también verte reflejado en, en otras superficies, y en este caso, y por excelencia, en otras personas. Sócrates se va a ver reflejado en Teteto, y Teteto se va a ver reflejado en Sócrates, no meramente en lo que tienen en común de su externalidad física, de su aparente fealdad, sino paradójicamente en su belleza. Ambos se parecen físicamente, y ambos, Sócrates y Teteto, se parecen interiormente. Ambos presentan una muy profunda belleza que será desarrollada a lo largo del diálogo. La belleza disposicional, una belleza de hexis, una belleza de actitud, una belleza que podríamos llamar moral, de virtud. Empieza la indagación y Sócrates lo invita a Teteto a esta búsqueda, a la búsqueda por la definición sobre el conocimiento. Entre medio, Sócrates anima también a Teodoro, y Teodoro se mantiene al margen. Prefiere ser un espectador pasivo, no se atreve a subirse a la palestra, como dice él, porque Sócrates tiene fama de ridiculizar intelectualmente, o de rebatir de manera muy, muy cáustica los argumentos de quienes conversan con él. Teodoro, viejo matemático, se escabulle, deja el desafío de lado, y de hecho pone a su discípulo Teteto para que reciba toda la artillería socrática. Teteto se lanza. Teteto se lanza con valentía, y esto es muy significativo porque él es un joven matemático con un conocimiento definido experto, y tiene todas las credenciales, o tendría todas las credenciales para infatuarse de su propio conocimiento. Y sin embargo, no reconoce, o mejor dicho, no está 100% seguro de saber lo que es el conocimiento. Y por eso va a hablar con Sócrates. Van a investigarlo juntos, de manera cooperativa, conjunta. Lanza la primera definición de el conocimiento como sensación, y un par más, que eran las que mencioné al principio, que van a ser refutadas de manera bastante contundente. Y así termina el diálogo. El diálogo termina con un cierto final aporético. Seguimos el mismo callejón sin salida del principio. No sabemos lo que es el conocimiento. La crítica analítica se ha centrado en diseccionar y realmente analizar muy minuciosamente ciertos pasajes clave. La refutación a Protágoras, la aparición de Heráclito, las metáforas que mencionará Sócrates al final del diálogo, pero poca atención o menos atención se ha concedido a la estructura dramática de cómo ha sido construido todo este relato. Uno de los más grandes académicos, por lo menos en el contexto nacional, que ha examinado estas vertientes es el profesor Marcelo Boeri, a quien le debo esta interpretación que él llama disposicional del diálogo. El diálogo no es frustrado, el diálogo no es fracasado, aun cuando tú no encuentres una definición de conocimiento, porque el diálogo está haciendo otra cosa. El diálogo no te está proveyendo de una definición sustantiva y adecuada del conocimiento, sino que está desplegando performativamente las condiciones que se deben llevar a cabo para que sea posible el conocimiento. Y aquí un breve paréntesis. En filosofía, uno
no se pregunta o no debería preguntarse realmente si acaso el conocimiento existe o no existe. Se asume que el conocimiento existe. Y si alguien lo niega, si alguien dice, no, el conocimiento no existe, el conocimiento no es posible, en una posición bastante relativista, si se quiere, está incurriendo en una peritropé. La peritropé griega es una autorrefutación. La persona que dice, yo no conozco, en su misma formulación se está refutando, como quien diría, esto no es, esto no es un enunciado. O yo no estoy hablando en este momento. O sea, el mismo acto de enunciar, el mismo acto de hablar, refuta la aseveración de lo contrario. Cuando una persona dice yo no conozco, se está incurriendo en este tipo de error lógico. Un error que el profesor Alejandro Vigo llama una profecía autocumplida de carácter siempre fracasado. La persona que dice no poder conocer, la persona que se cierra la posibilidad de conocimiento, en su misma formulación ya está de alguna forma conociendo. Y esto no, obviamente no es un descubrimiento del profesor Vigo, sino que ya está en una famosa formulación de Aristóteles. La persona que niega el conocimiento no le queda más que quedarse mudo, quedarse como un vegetal, como una planta, porque apenas menciona una palabra, apenas mente algo con un cierto sentido, con un cierto significado, en ese mismo acto ya se habrá refutado. En fin, cierre paréntesis. El tema del teteto, como les decía, algunos lo centran en sus pasajes más analíticos, más cargados de argumentación lógica. Otra lectura te diría, lo importante no es si se llega o no se llega a una definición de conocimiento, una definición adecuada, sino cómo se está llevando a cabo este proceso. Y en el cómo se está llevando a cabo este proceso están ocurriendo muchas cosas. Para empezar, Platón está sentando las condiciones para el diálogo filosófico, para el diálogo cooperativo. Tú no te preguntas si acaso el conocimiento es posible o no es posible, sino cómo es posible. ¿Cómo es posible que podamos filosofar? Y en el diálogo se encuentran ciertas condiciones. Se habla de la condición del tiempo libre. Para poder filosofar tú requieres de disponibilidad de ocio, de tiempo. Tú requieres de una actitud de asombro, una actitud admirativa, de sorpresa ante todo lo existente, ante todo lo real. Parafraseando a Chesterton, decía, qué es lo único admirable? Lo único admirable es todo, absolutamente todo puede despertar la admiración de la persona que tiene un genuino espíritu filosófico. Tenemos tiempo libre, tenemos asombro, tenemos también un profundo amor por la comprensión. En contraposición, y Sócrates se dedica a golpear fuertemente a un cierto grupo muy dominante en la época, que era el grupo de podríamos hablar de los magistrados, de las personas dedicadas a la política. Las personas dedicadas a la política, a los tribunales, tienen como mayor paradigma, dice Sócrates, como mayor paradigma el éxito argumentativo. El éxito argumentativo implica vencer al otro retóricamente en una discusión erística, en una discusión polémica. El filósofo, la persona que se dedica a la filosofía, no tiene este paradigma. No le interesa o no le debería interesar como primer objetivo el ganar una discusión, sino el llegar al fondo del asunto, el llegar a la verdad de algo, la verdad real de las cosas. Y para eso vas a necesitar ayuda, para eso vas a necesitar poner en conjunto, en conversación, tus propias ideas. Tu mayor amor va a ser la comprensión, y si tu mayor amor es la comprensión, entonces vas a recibir o deberías recibir muy bien la refutación, el amor por la refutación. La refutación es el mejor regalo que te pueden hacer a ti si estudias filosofía, si te interesa la verdad. Porque, porque el error, y esto también lo vieron bastante bien el profesor Boeri y el profesor Vigo, el error tiene un carácter autoocultante. Cuando una persona está equivocada, muy probablemente, muy frecuentemente, no se da cuenta de que está ella misma equivocada. Está en una situación que le impide ver su propia cerrazón. ¿Y cómo romper o cómo quebrar esta inercia epistémica?
tú la quiebras o la sueles quebrar con una revelación o con una refutación. Y cuando eres refutado y cuando abrazas la refutación, avanzas en tu conocimiento. En fin, recapitulando, tenemos que el diálogo teteto no es meramente un diálogo que te va a aportar con esa apreciada X, ese tesoro que es la definición del conocimiento. Es un diálogo que te va a aportar las herramientas para la excavación de ese tesoro. La excavación de ese tesoro se lleva a cabo en un diálogo cooperativo. En un diálogo cooperativo que requiere tiempo libre, requiere una actitud de asombro, requiere amor por la comprensión que se verá reflejado también en un amor por la refutación. Y todas estas virtudes filosóficas, y aquí entra mi tesis descabellada del principio, son las mismas virtudes que se requieren para una fecunda amistad. Yo creo que, bueno, quizá sería tensionar mucho el texto, leerlo como una comedia romántica de principio a fin, pero quizá no sería tan descabellado leer el texto como una representación o un despliegue activo de lo que debería ser una buena amistad. Una amistad donde los miembros involucrados están buscando algo en común. Hay una cierta consonancia de objetivos, de sueños, de ideales. En este caso tenemos a dos amigos, tres si incluimos a Teodoro, preocupados genuinamente por la verdad. Los amigos deberían tener ciertos intereses profundos, hondos, y compartidos a un nivel no necesariamente cognoscitivo, no necesariamente epistémico, sino fundamentalmente a un nivel volitivo, a un nivel de concordancia, de corazones en sincronía. Tienes también que la amistad requiere tiempo. La amistad requiere un tiempo alejado de la rentabilidad o el rendimiento agobiante del mundo del negocio. ¿Ya? La amistad requiere también esa instancia de libertad, la libertad de poder disponer de tu tiempo para poder, ¿qué? Para poder conversar, para poder estar con la otra persona. La amistad requiere de un constante afán de novedad, pero no novedad de descubrir cosas constantemente nuevas de tu amigo, que si se conocen de hace muchos años, quizá ya talentos ocultos no van a aparecer de la noche a la mañana, pero sí un afán de novedad, de mirar siempre al amigo con ojos de admiración, con ojos de asombro, con ojos de sorpresa. Parafraseando a Borges, que a su vez parafraseaba una idea platónica, la amistad te permite ver a tu amigo como lo ve Dios. Te permite captar una belleza que va más allá de su externalidad física, te permite ver una belleza que es una belleza disposicional, que es una belleza de virtud. Y aquí yo les dije que esta charla iba a ser caótica, tengo que ver el tiempo, igual ya estamos... voy a decir un par de intuiciones más y si quieren después mejor, yo creo que va a ser mejor conversar esto que el hecho de que yo siga hablando. Pero una última intuición que quería meter en esta especie de juguera caótica. En el mundo clásico se tenía un profundo amor por la amistad. Filosóficamente hablando, se escribió mucho respecto de la amistad. Platón le dedica un diálogo exclusivo al tema, el Lisias. Después tienes el clásico tratado el de Amicitia, de Cicerón, me parece. Y bueno, y los libros que dedica Aristóteles en su Ética Nicómaco, por mencionar como los más célebres ejemplos de este profundo interés y admiración por la amistad. Sin embargo, esto encuentra una tensión, la tensión griega del ideal de la sabiduría. Para los griegos, la sabiduría más perfecta, la sabiduría más excelsa, que es más propia de dioses que de hombres, para empezar, es una sabiduría vinculada y una felicidad vinculada a un ideal de contemplación, a un ideal de ejercicio especulativo. Y si bien la amistad es muy loable, sigue siendo un ideal bastante humano. De hecho, por lo menos en una mentalidad aristotélica, la amistad con quien sería la verdad suprema, el acto primero, el acto puro, que sería quizá podríamos llamarlo Dios, si quieren algunas interpretaciones,
No es posible. No es posible mediar este abismo que existe entre la divinidad suprema de la finitud humana. ¿Y por qué digo que hay una tensión entre amistad y sabiduría? La tensión existe porque de alguna forma también hay intuiciones, y esto lo ve muy bien Cicerón, en lo siguiente. Una persona que sea completamente sabia, si es que existe algo así, o que lo supiera todo en la medida de lo posible, como diría Aristóteles. Esa persona que lo supiera todo en la medida de lo posible, si no tuviera nadie a quien contárselo, si no tuviera nadie con quien conversar, nos cuesta pensar que se llegaría a ser feliz, realmente feliz. Entonces, este ideal de la contemplación tiene que ser de alguna forma puesto en contacto, tiene que ser comunicado en una conversación. Y en una conversación de amistad, como la instancia por excelencia em, para el despliegue de la virtud, para el despliegue de el bien, para el despliegue de la propia intimidad. Siguiendo con estos elementos caóticos. Hay un pasaje en Filipenses 3:20, que señala que nuestra conversación está en los cielos. Y uno podría pensar que quizás se trata de un error de la traducción, quizás alguien ahí, la Vulgata, en fin, donde, donde diría conversatio, debería leerse contemplatio. No está claro por qué se dice en Filipenses que nuestra conversación está en los cielos cuando, bajo una mentalidad griega, debería decir mucho más claramente, nuestra contemplación está en los cielos. Y esto nos trae de vuelta el pasaje de Teto, y con este último, en fin, con este último elemento quería dejar abierta la reflexión. Lo más digno de ser contemplado no es un teorema matemático como los descubiertos por Teodoro o los ejercicios por Teteto, no es tampoco una definición filosófica, por muy elevada, por muy precisa, por muy suficiente que sea, como podría ser una definición del conocimiento o una definición de la verdad. Lo más digno de ser contemplado no es un contenido proposicional. Lo más contenido de ser contemplado es el mismísimo y singularísimo ser personal. No una definición de persona, sino a la persona misma en su intimidad libremente expresada. Esto ya lo decía Tomás de Aquino. Lo decía Tomás de Aquino refiriéndose en una discusión sobre los ángeles. En una discusión sobre los ángeles, Tomás de Aquino decía que los ángeles comunican su propio verbo, su propia palabra interior, de manera inmediata, de manera completamente transparente, completamente directa, porque no son seres corpóreos. Nosotros, en cambio, diría Tomás de Aquino, nosotros usamos palabras externas, usamos voces, porque hay una mediación corporal. Pero si careciéramos de cuerpo, podríamos ver en el otro, en la otra persona, en el amigo, exactamente aquello que expresa interiormente, sin necesidad de palabras. Y la amistad en el plano físico también es así. Los amigos se entienden mutuamente, tienen una serie de códigos, de complicidades que van más allá de el plano verbal, que está dada por gestos, por actos, por silencios, por compañía, porque ahí está la persona en, en lo que ella es, en su corazón. Está en lo que más de verdadero tiene, en su máxima bondad, en su genuina belleza y en un contexto de plena libertad, como puede ser el contexto de la amistad. En fin, muchas gracias, perdonen el desorden y les dejo la palabra a ustedes por si quieren objetar, comentar y preguntar lo que quieran. Bien, gracias Alejandro por tu exposición, y llega el momento entonces de preguntas, comentarios.
Bueno, mientras aparecen algunos comentarios, hay algunas cosas que fui recogiendo de tu exposición y quería preguntarte si efectivamente tú lo ves así como lo voy a exponer o me equivoqué rotundamente, digamos. En fin, veamos. Eh, Me da la impresión que y quisiste hacer un intento de mostrar que el bien, la verdad y la belleza se manifiestan. Hay una manifestación. Y una de esas manifestaciones es precisamente la amistad. En la amistad se manifiesta el bien, la verdad y la belleza, porque además eh, la amistad tiene ese carácter tan propio a propósito de Platón, tan propio del banquete, ¿cierto? De precisamente la capacidad de engendrar belleza en belleza, como dice Platón respecto a Eros. ¿Y Eros quién es? Bueno, Eros es un daimon, eh, es un espíritu, pero también daimon es para los griegos mensajero, también es una especie de ángel, ¿cierto? Es el mensajero entre lo divino y las personas terrestres. Entonces, y pareciera que eso es capaz de aparecer en la amistad. Eso es algo que, mientras tú ibas desarrollando la exposición, es algo que me sugirió lo que tú ibas diciendo, esta capacidad de tener una belleza disposicional también. Eh, en la belleza disposicional parece que hay una actitud en la que algo cambia en uno también cuando ve a otro como yo, ve a otro como yo y por lo tanto alguien que también es digno de, de ser amado y afirmado por sí mismo, como diría Boitigua, ¿cierto? En fin. Eh, entonces, más que una pregunta era, bueno, la pregunta sería si toda esta reflexión que, que estoy haciendo yo tiene que ver con lo que tú estás diciendo o no. Estoy muy equivocado. Espero que sí, espero que sí. Quedaría honrado, además, si esa conexión, em, o sea, yo creo que esa conexión está y tú expresaste y manifestaste cosas de manera mucho más precisa, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que yo disparé como de manera, no sé, como hacia afuera, tiré hacia afuera un montón de hilos. Y yo creo que tú, con un afán mucho más sintético y yo creo que también más maduro, lograste amarrar ciertas cosas que a mí me hubieran gustado decir. Así que, no, yo te agradezco muchísimo eso. Camilo Pino tiene una pregunta o comentario. Estoy en detrás de cámara. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Camilo? Hoy parezco así como es un deportivo. Ya. Estamos comentando que el tema de la amistad yo encuentro súper interesante. Yo en un momento tomé un seminario, probablemente lo conoces, el seminario de Antonio Amado, lo tomé porque tenía que tomarlo y salí diciendo qué increíble lo que aprendí, en especial porque uno de repente piensa en el tema de la amistad como un tema al lado de tantos temas filosóficos como tiene el conocimiento, la amistad algo así como o es fútil porque todos tenemos amigos, la mayoría por lo menos, o es poco filosófico porque es como algo más emotivo. Pero es muy interesante, como tú comentabas, que en Aristóteles, en la Ética Nicómaca, va a dedicarle todo un capítulo a la amistad, y eso es muy comentado y muy criticado. De hecho, mucha gente tiene la teoría de que ese capítulo está mal puesto ahí, pero a mí hay uno que efectivamente va entendiendo estas nociones griegas, esto que tú comentas, que está en Platón, que está presente y va a estar en Aristóteles, sí cumple un lugar muy específico en la amistad, pero también para nuestros alumnos, yo paso efectivamente clases de la amistad también, es muy difícil de explicar qué es lo que entienden por amistad, porque primero que todo, esta idea del amor que tienen los griegos es mucho más, digamos, amplia semánticamente que cuando nosotros usamos amor. Me costaría mucho decirle a un amigo cercano, yo te amo, porque efectivamente es una expresión que usamos muchas veces para la familia, como un eros, como podríamos decirlo. Y cuando el griego usaba este amor en el sentido de filia, de amistad. Entonces, quería más o menos, si nos puedes comentar, ¿cuál es tu opinión respecto del tema de lo que deberíamos nosotros practicar, por ejemplo, con amistad cívica? Que es
un poco lo que quiere decir un poco Aristóteles cuando usa esta idea de Storge, esta idea de que todos somos amigos dentro de la ciudad, todos los chilenos, por así decirlo, somos amigos, pero claro, es difícil ir a la clase y decirle, mira, al final somos todos amigos porque tenemos una tendencia en el mundo contemporáneo a resumir la amistad como un concepto afectivo y bastante recluido a un grupo de unas cuantas personas. Entonces, cuando uno le dice, mira, Aristóteles nos está diciendo que hay que ser amigo con mi vecino, uno dice, chuta, está complicado porque a mi vecino no lo invito a mi casa muchas veces a ver tele y a ver una película como lo hago con mis amigos. ¿Cómo tú creías que entonces quizás la tensión de la amistad contemporánea de la que estábamos hablando y la amistad que tendrían estos griegos, que otras condiciones, otras solturas, no sé? Wow. Oye, buenísima tu pregunta. Yo debo reconocerte algo, Camilo. Yo escapo a la filosofía política lo más posible. De hecho, ya en el pregrado me encantaba el tema de la amistad y me acuerdo haber llegado no me acuerdo si fue con Manfred a decirle, yo quiero hacer mi trabajo sobre la amistad. Y él me dijo, ya, perfecto, la amistad cívica en Aristóteles. Y dije, no, no, todo excepto la amistad cívica. No quiero nada con la amistad cívica. Así que ya, partiendo por ahí, igual tengo mis dudas de qué tan aplicable sea, o sea, obviamente los conceptos aristotélicos tienen un valor, o sea, un valor súper perdurable, pero su misma concepción de la política también requiere una revisión, ¿no? O sea, en primer lugar por el tamaño de lo que Aristóteles entendía por polis, de lo que entendía por ese tipo de comunidad que se podía dar en ese contexto, en ese espacio. O sea, actualmente, como tú dijiste, Camilo, o sea, el gran desafío es cómo vivir una amistad cívica en una sociedad o en sociedades tan plurales y tan densas y con unas dimensiones tan brutales. O sea, en una ciudad en donde, una ciudad como la de México, donde hay 26 millones de personas o no sé cuántas, ¿qué tipo de conexión o vínculo te liga hacia tus conciudadanos? Entonces, yo en verdad tengo más preguntas que claridades a este respecto, pero sí creo que uno podría, o sea, que uno podría enfocar la respuesta por este lado. O sea, yo creo que hay dos paradigmas, o quizá hay tres paradigmas, perdón. Hay tres paradigmas en las relaciones interpersonales cívicas. Un primer paradigma sería el paradigma del dominio. El paradigma, por ejemplo, de un gobierno despótico, un gobierno tiránico, del corte ideológico que sea. Pero en esta dinámica de dominio es muy difícil que se dé una genuina amistad cívica entre los que están bajo esta opresión. Lo que puede haber una especie como de un afán de afán de resistencia compartido. Pero afortunadamente no estamos tan cerca, ojalá no, de ese escenario. Nuestro escenario suele ser más un escenario de contrato. O sea, vivimos en sociedades contractuales en donde vemos a los otros ciudadanos como parte de un ritual que ellos y nosotros aceptamos al querer vivir en esta misma sociedad. O sea, y nos liga el hecho de tener root, nos liga el hecho de tener como ciertos ritos que, no sé, que compartimos, que ejercemos como chilenos en este suelo. Ahí el tipo de amistad que se puede dar es, o sea, de amistad cívica, no necesariamente va a tener las manifestaciones de otros tipos de amistad mucho más personales, mucho más familiares. Pero en un tercer paradigma sí. Y el tercer paradigma, que no sería ni el dominio ni el contrato, sería un paradigma de la donación. Y en el paradigma de la donación, tus relaciones interpersonales se ven potenciadas por el ejercicio virtuoso de todos los ciudadanos. O sea, en el segundo paradigma, en el paradigma del contrato, siempre se resume con una frase que a mí siempre me genera mucho ruido, un cortocircuito filosófico que es, mi libertad termina donde empieza tu libertad. Como si las libertades fueran como si fuera una torta en donde si le doy un pedazo a esta persona, la otra persona se queda sin otro pedazo, como si la libertad fuera algo así. Pero la libertad no es algo así, el conocimiento no es algo así. Cuando más personas son más libres, cuando más personas tienen más conocimiento, eso simplemente potencia todo positivamente. Entonces, y ahora sí respondo a tu pregunta, en un tercer paradigma, en un paradigma de la donación, en donde las libertades de los ciudadanos no se conciban meramente como limitantes a las otras libertades de los ciudadanos, sino una posibilidad de darse al otro,
en ese contexto yo creo que se puede vivir una amistad cívica insospechada, como de posibilidades increíbles, porque ves en el vecino no solamente alguien que tiene una muralla que está limitando su propiedad con la tuya, sino que ves en el vecino a un ser personal con el que puedes tener un cierto tipo de trato que no será el de tu mejor amigo, quizá no será el de tu hermano o parientes, pero sí verás en él un ser personal que merece todo tu respeto, toda tu estima, y quizá, bueno, entrarás en él en una comunidad o una comunicación distinta si lo ves así, si lo empiezas a ver como algo que deja de limitarte a ti, sino que empiezas a verlo algo o a alguien que puede planificarte y a quien tú puedes planificar en un trato amistoso, cívico. No sé. No sé si eso dice algo. Ok, bacán. Eh, Después de esta fácil pregunta de Camilo, porque Camilo dijo como tiene COVID Alejandro, va a ser una pregunta fácil. Dijo. Entonces, estaba primero Rodrigo y después Eugenio. Estamos todos aquí, Alejandro, en Radio Filosofía. Oye, muchas gracias por también no haber suspendido el coloquio pese al COVID. La filosofía venció al COVID, digamos, así que muy, muy buena. Me gustó mucho la exposición. Solamente te quería preguntar si puedo ahondar un poco. Al final tú prácticamente cerraste la exposición con esta alusión a Filipenses y la idea de que nuestra conversación está o estará en los cielos. Eso en relación con el asombro y cómo aquello que contemplamos, aquello que nos despierta asombro, en el fondo necesita ser comunicado, digamos. Es decir, el hombre se asombra no para enmudecer, sino para decir algo, digamos, sobre lo que le asombra. Entonces me gustaría si puedes decir algo más al respecto y cómo en ese sentido la filosofía o el ejercicio filosófico necesita ser siempre acompañado de la palabra, digamos. ¿Cómo el hombre no puede comprender en el fondo sin el lenguaje? Ok, wow. Ya está tan difícil como la de Camilo. Em, mm, Ok, yo creo que aquí hay dos temas. O sea, un tema es el tema de la manifestación que mencionaba Emilio. O sea, lo propio de la belleza, lo propio de la verdad, lo propio del bien es una cierta manifestatividad, es una cierta difusión. Em, son riquezas, son realidades que son actos que de suyo se tienden a comunicarse, tienden a transmitirse, tienden a difundirse. El tema que genera como los mayores problemas o grandes problemas es el tema de la palabra. O sea, si esta manifestatividad va siempre o necesariamente ligada a este, por así decirlo, como vehículo verbal. Y claro, en un sentido bastante estrecho del término palabra, podemos estar de acuerdo que no. O sea, hay manifestaciones, hay asombros que exceden la palabra por completo. O sea, tú tienes, por ejemplo, la poesía mística y la poesía mística que nace de una unión esponsal con Dios mismo, si se quiere, em, se resiste a ser encorsetada o rompe, desarticula los, los tejidos de la palabra. O sea, lo haces con paradojas, lo haces con antítesis, lo haces con una serie de figuras literarias que tensionan el lenguaje mismo, pero finalmente lo que te queda es un silencio apofático de no poder expresar con palabras aquello que tú experimentaste. Pero eso sí entendemos palabra de manera, o sea, de manera convencional. O sea, pero si usamos la palabra como algo más analógico, o sea, la expresión misma de la divinidad eh, en el seno intratrinitario, si uno quiere, es es el engendramiento de una palabra, del verbo de Cristo encarnado como palabra. Y en ese sentido, mucho más profundo, mucho más teológico, yo creo que la palabra sí acompaña necesariamente la manifestación. O sea,
Y una palabra analógica, o sea, la frase bíblica de gritarán las piedras, o sea, las piedras gritarán de muchos modos. Las piedras gritan, decía Chesterton, con las catedrales góticas. Ahí tienes una palabra de grito, de vehemencia, de alabanza, reconocimiento en fin, con asombro. En verdad no sé qué estoy diciendo, Rodrigo, pero tu pregunta fue muy buena. No, ok, gracias. Me quedé sin palabras. ¿Cómo estás, Alejandro? Oye, Bien, muchas gracias bien, por tus reflexiones. Tú sabes que a mí me gusta el cine, así que yo te voy a preguntar algo anecdótico nomás, me porque a mí encanta. me gusta el cine como ciudadano de a pie. Yo no tengo el conocimiento científico que tienes tú, que te has dedicado, digamos, a meterse científicamente al cine. Yo simplemente lo hago desde la indocumentación, pero a alguien que le gusta ir a ver películas. Y en ese sentido, ese parangón que haces tú del Teteto como una comedia romántica bajo el formato hollywoodense, ¿no podría pertenecer más bien, te lo pregunto, pensando en voz alta, al género dramático? No en el sentido en que en el guión y el desenlace del guión, sino que pensando en los personajes. Porque en el género dramático, de una u otra manera, lo que importa es el personaje. O sea, no sé si hay comedias románticas que uno diga que hay cine de autor, porque el director no importa tanto, ¿cierto? En la comedia romántica, porque es otro, cambio en el drama, uno se mete mucho más, el personaje es mucho más profundo. ¿Ah? No sé si hay Óscares que se le hayan dado al género comedia romántica, de otra manera, ahora sí, pero en la buena época de cuando se entregaban los Óscares con otros criterios, no con los criterios ideológicos de ahora, eh, generalmente era un drama lo que había allí. Entonces, no podríamos decir quizás también que en el Teteto es más un drama o pertenece al género dramático que a la comedia romántica. Me encanta tu pregunta. Oye, estas son las preguntas que yo sí creo que puedo responder. Em, bien, déjame pensarlo un segundo. Ya, si uno ve el teteto como un todo, o sea, el teteto como un todo es simplemente una conversación entre tres personas. Que está precedida por una conversación previa, que es la que arranca todo el diálogo. Que yo en su momento vi la primera conversación como una especie de fanfiction de fans que están rememorando algo que ellos escucharon de manera muy admirativa y de repente el diálogo hace algo muy extraño y temporalmente te sitúa en el diálogo en cuestión, el diálogo entre Sócrates, Teodoro y Teteto. Tienes, o sea, tendrías una película. Mi reticencia ante el género de drama es una reticencia muy tonta, pero siento que el drama también es una especie como de concepto paraguas que abarca todo lo que no se encasilla con tanta claridad en los otros géneros. O sea, no cumple la fórmula de comedia romántica, no cumple la fórmula del terror, o de la acción, o del thriller. Muestra, como tú dices, un desarrollo psicológico de personajes y con una cierta tensión de eventos vitales marcados por el envejecimiento, por la vida, por la muerte. Eso es lo que suele uno esperar en el tema del drama, o en un contexto de drama. En el caso de el teteto, o sea, podría aplicarse, pero yo, sí, no, debo reconocer que forcé el texto para verlo como una comedia romántica. Eh, Aún así, yo creo que la comedia romántica, siendo un género menor, o sea, uno podría adaptar grandes obras a géneros menores, enalteciendo el mismo género. O sea, si yo fuera director, o si tú fueras director y nos pasaran el guión de esta película, uno podría adaptar este texto de mil formas distintas. Uno, de hecho, podría ponerle algo de tensión, de thriller. Uno podría decir, esto es una investigación policial, aquí hay que resolver un misterio. El misterio que hay que resolver es el tema del conocimiento y verlo como un enigma y verlo como una película de David Fincher con sus códigos, con en fin, como sus eventos que van acercándote a la verdad. O uno lo podría tratar de forma más dramática, pero yo creo que ahí correspondería simplemente a la elección del director y tu comentario es muy bueno porque quizás sí se presta mejor a un drama. Em, pero yo, nuevamente, y con esto concluyo mi pseudo respuesta, cuando le contestaba a Camilo de que yo era alérgico a la amistad cívica, porque soy alérgico a la filosofía política, yo en mi pasado cinematográfico
yo era alérgico a los dramas porque yo era de la época de Blockbuster, en donde se compraba los martes una película para 3 grupos en mi familia. Una película para mi padre, una película para mi madre y una película para mis hermanas. Y yo estaba en tierra de nadie. Entonces mis hermanas, comedias románticas, mi padre, acción, y mi madre, drama. Y, y no se cruzaban las esferas, o sea, excepto en mí, que yo veía todo. Yo veía las comedias románticas, veía la acción, y era el único que acompañaba a mi mamá a sus dramones insoportables, así los llamaba yo. Entonces quedé con un cierto alejamiento del dramón, y dije, bueno, voy a dar una charla en un coloquio de filosofía que ya va a ser suficientemente aburrida. Entonces, si además la presento como un drama, esto va a ser un drama. Así que le puse un cierto color retórico al llamarla comedia romántica. Pero sí, podría darse mejor en el género dramático. Como tú eres joven, pones tu énfasis en lo romántico, como yo soy viejo, lo pongo en el drama. Eso. Creo que sí. Alejandro, queremos agradecerte y también no abusar de tu condición aún dramática de enfermo. Y te agradecemos entonces la presentación que dio pie para una buena e interesante conversación. Así que eso. Muchas gracias, Emilio. Claro, faltaron la cerveza y las pizzas, pero bueno, que vendrán ahora después de que tú nos acompañarás en la distancia de tu casa. Una comedia. Eso. Y queremos dejarlos también invitados para la próxima sesión en la que nuestro profesor penquista Camilo Matías hablará sobre nociones prefilosóficas sobre la dignidad de la persona en ciertos gustos juveniles. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Camilo. Muy bien, pues le agradecemos a todos entonces su presencia y de nuevo gracias a ti, Alejandro, Muchas gracias. por la presentación. Cuídense. Y que te mejores pronto. Gracias.